representaba esta coronación. Así que vamos a estar discutiendo brevemente lo que usted tiene en sus manos. Coronación simbólica de Josué, Zacarías 6, 9 al 15, parte 1, porque vamos a concluir el próximo domingo en la parte 2 del versículo 13 al 15. Básicamente siempre entregamos lo que es un bosquejo, donde este bosquejo hacemos una breve introducción de todo el cuerpo de lo que vamos a estar estudiando versículo por versículo, y a partir de este bosquejo es una base que usted tiene para usted seguir este estudio en su hogar. Básicamente lo hacemos así porque estamos, hermanos, hay un enemigo nuestro que es el tiempo. El tiempo, quisiéramos discutir tantas cosas, pero sabemos que el tiempo corre, y por eso hacemos este bosquejo para que ustedes durante la semana sigan estudiando. Y hermanos, vamos a tener suele decirse que lo último que muere es la esperanza. El pueblo de Israel, en medio de su crisis, producto de su rebeldía y de su incredulidad, siempre recibió palabras de esperanza de parte de su Dios. El pueblo mantiene viva la esperanza. Hermano, el pueblo hasta el día de hoy ha sido rebelde con el Mesías, pero aún así, como es el pueblo escogido de Dios, hay una promesa sobre ese pueblo. Dios sigue tratando con el pueblo de Israel. Básicamente dividimos este estudio en tres secciones. La sección 1, la esperanza verdadera tiene una base firme, que es Dios, versículo 9, a su vez dividido en dos renglones. 1, Dios mismo lo dice. Esa es la confianza del pueblo de Israel, y también nuestra confianza, que Dios mismo lo dice, oráculos de Jehová de los ejércitos. 2, el pueblo de Israel comprobó la fidelidad de Dios, porque estas promesas del templo, hermanos, se cumplieron en 515, 5 o 6 años después de esta profecía, de estas visiones. O sea que el pueblo de Israel vio el cumplimiento de la palabra de Dios. Sección número 2, la esperanza requiere de ciertas condiciones, versículos 10 al 12. 1, obediencia al mandato divino. Jesucristo mismo dijo, no solamente que ustedes escuchen mi voz, que es palabra, porque yo soy el verbo, el logos de Dios, y lo entiendan, sino que lo lleven a práctica, que vivan mi palabra. Muy importante eso, hermano. Hay un condicionante que hoy día tenemos nosotros que no lo tuvo Adán y Eva. Hay un condicionante, vamos a estar hablando en la segunda parte sobre esto. 2, acción, que la coronación simbólica, versículo 11, el pueblo de Dios tiene que tomar acción. Nosotros, Jesús dijo, y predicarle el evangelio a toda criatura. Tenemos que tomar acción nosotros como iglesia, y así el pueblo de Israel igualmente. 3, confianza al mensaje profético. El pueblo de Dios tiene que estar confiando en ese mensaje, que aunque estaba siendo expuesto por el profeta Zacarías, ellos podían entender y creer que el mensaje venía directamente de Dios. ¿Qué nos rige a nosotros hoy, hermano? Siempre digo esto en los seminarios: 3 únicas autoridades sobre la iglesia. 3 únicas autoridades: Jesucristo, su Santo Espíritu y las Escrituras. No hay revelación nueva, ya nosotros tenemos nuestra guía, que es la Biblia, palabra de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que tener confiado. Ellos confiaban en ese mensaje profético. Hoy nosotros tenemos lo perfecto, que es todo el canon bíblico ya completado. No necesitamos nada más, hermano. Todo lo que necesitamos lo encontramos en la palabra de Dios. Y hasta ahí vamos a estar discutiendo hoy. La próxima semana vamos a hacerlo para discutir, para la próxima semana entrar directamente al estudio. La sesión número 3, que usted tiene en su bosquejo, la esperanza tiene su recompensa, versículo 13 al 15. 1, nueva edificación, versículo 13a. 2, nuevo gobierno. Y este gobierno, hermanos, de justicia y sabiduría, versículos 13, B, C, D y E. Voy a discutir brevemente esto, hermanos. A veces decimos versículo 13a, B. ¿Qué significa esto? Un versículo se puede componer de varias frases, de varias oraciones, y siempre y cuando que haya una coma
o una conjunción, por ejemplo, o, y, eso divide una parte de otra, aunque las une para llevar un significado completo. Vemos ese versículo 13, que se compone básicamente de 5 partes, por decimos A, B, C, D y E, porque hay una conjunción copulativa que es la I, que vamos a estar discutiéndolo más adelante. Y lo importante, hermano, muchas veces esas conjunciones, esa pequeña I, denota muchas cosas. Nosotros preparamos una tesis sobre lo que era creación y evolución, y básicamente la exposición nuestra fue esa. Esa pequeña I, en el primer capítulo de Génesis, demuestra que fue creación, no evolución ni transmutación. Eso lo vamos a discutir más hacia adelante. 3. El memorial visible, versículo 14, eso vamos a discutir en la segunda parte. Y 4, nueva armonía y significancia universal. Va a haber una armonía, no solamente entre el pueblo de Dios, que es Israel, sino de muchas naciones que alcanzarán salvación, irán a Jerusalén a adorar al Señor Jesucristo. Hay una breve conclusión que dice: el mundo está lleno de muchos problemas y el hombre busca los mejores caminos porque tiene esperanza que no siempre el mundo seguirá así. Los que olvidan o no saben que en Jesucristo hay esperanza verdadera, fracasan y se deprimen. Para ser victorioso, tienen que confiar completamente en Dios y en su Hijo Jesucristo. Hermano, sobre esto habló mucho el apóstol Pedro. ¿Usted sabe cómo le llamaban los griegos, y muchos judíos helenistas de la alta filosofía? Llamaban a Pedro, y por consecuente a usted y a mí, porque somos seguidores de las palabras de los apóstoles, que fue palabra el fundamento de Cristo. Hermano, en griego le llamaban agramatoi, koi, idiotes. Agramatoi sin letra, o sea, uno. Koi y idiotes. Y el mundo así nos llama a nosotros. Dice que es una falacia lo que nosotros creemos, que no es real. ¿Sabe qué fue, hermano? Me contestó Pedro: lo que pasa es que ustedes son catacuntes. Catacuntes son personas terrenales. Y usted y yo no somos terrenales. Estamos transitorios, somos peregrinos en la tierra. Y hermanos, lamentablemente muchos cristianos son catacunces. Su esperanza está puesta aquí en la tierra, en sus propiedades, en su riqueza, en su posición, hermanos. Y no piensan en el cielo. No piensan que nuestra ciudadanía verdadera es en los cielos. Por tanto, que nos llamen como ellos quieran. Pero nosotros sí no somos catacunces. Somos celestiales, hijos de Dios. Y eso se refiere a lo que es esta conclusión, esta bendita esperanza que dice el apóstol Pedro que tenemos nosotros, hermanos. Y no importando las circunstancias, las situaciones, confiamos en Dios, en su palabra, nuestro ayudador hoy día, que es el Santo Espíritu de Dios que habita en medio nuestro, y que esperamos por Jesucristo pronto. Esa es nuestra bendita esperanza. Y no importa las circunstancias que nos rodeen, nada nos quita el gozo del Señor. Porque el gozo de Cristo en nosotros, hermano. Nadie nos quitará ese amor, nadie nos apartará del amor de Dios, porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, y somos recíprocos a Él por ese amor que Él nos derramó a nosotros, el amor de Dios. Como siempre, también una concordancia, una breve concordancia de esta porción que vamos a estudiar verso por verso, prácticamente frase por frase, de la coronación simbólica de Josué. Dice: por medio de las coronas de Josué son mostrados el templo y el reino del Mesías, versículo 9 al 15. Ahí vemos versículo a versículo lo que son usted no lo tiene en colores, pero sí lo tienen en un gris tenue. El versículo, la frase y donde otros libros que se encuentra esta frase, para que veamos, hermanos, siempre estudiamos la unidad de la Biblia. Y comenzamos nuestro estudio y vamos a hacer un breve repaso. Ya terminan estas visiones, hermanos, todas una misma noche. Y esa misma noche llega este nuevo oráculo, esta nueva palabra que viene directamente del ángel de Jehová, que no es otro que el mismo Dios, Jesucristo preencarnado, donde hay una coronación simbólica del sumo sacerdote Josué, ordenado Zacarías por el mismo Señor a que vaya a recibir unos dones, unos regalos que venían de Babilonia, judíos que venían de vuelta a Jerusalén y traían estos obsequios para que se llevara a cabo esta coronación simbólica.
Las 8 visiones llegan a su conclusión con un oráculo divino a Zacarías para probar a Josué. Ahora, este mensaje real, divino, que anunciaba dos verdades, hermano, pueden anotar esto, dos grandes verdades que está anunciando este oráculo, este mensaje divino. Número uno, era confirmar el liderazgo sumo sacerdotal de Josué para edificar el templo que fuese digno del Señor. Recordemos que en este templo era que venía la Shekinah, la misma presencia de Dios. Hermanos, vamos a ver en este estudio muchos tipos y símbolos. Recordemos que este templo de Salomón, que ellos están reconstruyendo, fue hecho con madera de acacia. Parece entonces una madera muy preciada, muy costosa, pero dice la palabra que enchapado con oro puro. Y esta madera lo que está simbolizando es la humanidad de Cristo, y el oro siempre simboliza en la Biblia lo que es divino. Por tanto, ahí está simbolizando el mismo templo, la madera, la humanidad, la debilidad de Cristo en cuanto a carne, pero ese templo enchapado con oro, demostrando que había también divinidad, hermano. Es la unión hipostática que hemos venido estudiándola, que Jesucristo es Dios hombre. Dios hombre, eso lo veremos más adelante. Y esa es la primera. La segunda, que era anunciar al Mesías, denominado en este mensaje como el retoño o el renuevo, quien edificaría el verdadero templo de Jehová. Desde la primera clase venimos hablando que esta profecía, hermano, de todo el Nuevo Testamento, una de las profecías más profundas es lo que estamos estudiando, hermano, Zacarías. Porque vemos, son una profecía, como dice el teólogo Francisco de la Cueva, traspuesta. Hay un cumplimiento inmediato en ese contexto, hay un cumplimiento eventual, que lo vamos a discutir durante la clase, es un cumplimiento escatológico señalando lo que es el milenio. Y hasta hoy día se han cumplido dos. Lo que era ese cumplimiento inmediato, porque el templo, en 515 se terminó el templo. Y hubo un cumplimiento eventual, que fue el mismo Jesucristo, con su cuerpo que él llamaba el templo de Dios. Estamos hablando, hermano, 484 años después de terminado el templo de este Zacarías, que fue en 515, por la venida del Mesías. Y esta profecía que todavía es escatológica, que todavía el pueblo de Israel espera, la cual nosotros veremos desde el cielo, el cumplimiento de esto, es el templo milenial. Y vamos, hermano, para que usted la semana que viene pueda estudiar de Ezequiel 40 al 43:27, que habla sobre los mileniales. Y esas eran las dos mensajes que anunciaban estas dos grandes verdades. Y entramos al texto bíblico. Hermano, como ya, para gloria de Dios, le doy gracias nuevamente al pastor Azrael, a la congregación, pues vamos a formar parte de lo que es la escuela dominical. Nosotros estudiamos lo que eran las visiones de una manera panorámica, resumida. Ahora vamos a caminar un poco más lento. Vamos a ver lo que es la etimología, porque he hablado con varios hermanos. Hermanos, sé que hay muchos hermanos que toman en serio el estudio de la palabra de Dios, que no solamente aman a Dios, que aman su palabra y se preocupan por estudiar su palabra, y queremos llevar estos estudios, hermanos, de una manera profunda para que todos podamos entender, para ir madurando en el conocimiento de Dios. Vamos a estar viendo varias cosas, estudiando el aparato hebreo para ver la morfología de las palabras, la etimología, y podamos entender ciertas palabras que están aquí en español que no nos dan mucha luz, pero cuando veamos estos significados podemos tener más luz. ¿Usted tiene algún comentario, hermana? Así que vamos a hacer este estudio de esta forma. Siempre usamos 6 versiones, 5 versiones que proyectamos aquí, y la Reina Valera, que siempre utilizamos más durante todo el estudio de las visiones, usamos estas 5 versiones. Y ahora en adelante, domingo tras domingo, esto puede variar. En español tenemos disponibles 37 versiones. 37 versiones. Así que de ahora en adelante puede ser que estas versiones cambien cada domingo, y gloria a Dios, porque nos da esos recursos que podemos utilizarlos y nos da más amplitud a nosotros como estudiantes, como discípulos de Cristo y de su palabra. Pero aquí usamos 6:9, usamos Nueva Traducción Viviente. Dice, Zacarías 6:9,
entonces recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué usamos esto, hermano? Esta versión es una precisión tremenda, porque Reina Valera 60 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Eso es correcto. Era palabra de Jehová que vino al profeta Zacarías. Pero la precisión que nos marca traducción viviente dice: entonces, conjunción consecutiva, entonces recibí otro mensaje. O sea, entonces es una función que enlaza las visiones con esto, pero es otro mensaje distinto. Es una precisión tremenda que hace traducción viviente. O sea, lo que viene ahora no son visiones, es un mensaje, un oráculo directamente de Jehová, el cual va a tomar acción inmediata. Eso lo veremos ahorita cuando dice: y aquel día. Yo no llamaría error, hermano. Sería falto de nosotros decir que esta versión tiene error. Hermano, escuche, no importa la versión que usted tenga en sus manos, el Santo Espíritu de Dios ha custodiado su escritura. Y lo que es fundamental, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, ha custodiado para que ese mensaje fundamental, sobre todo lo que es salvación, esté claro en su palabra. O sea, que muchas veces decimos, esto es un error de Reina Valera. Yo muchas veces lo he dicho, hermano, se me ha escapado eso, porque los traductores de la Biblia no son ignorantes a lo que son los lenguajes originales hebreo, arameo y griego. Pero sí podemos ver ciertas presiones donde ciertos hombres más capacitados que otros pueden llegar a una conclusión mayor. Recordemos que cuando Posidoro Reina Valera en el siglo XVIII-XIX hace estas traducciones, aún hasta hace 3 o 4 años siguen apareciendo manuscritos que nos dan más luz. Por eso muchas veces versiones nuevas son más exactas a lo que es el hebreo original. Entonces recibí otro mensaje del Señor. Reina Valera 60. Vamos a estar siempre discutiendo lo que es la frase rojo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Algo muy importante, hermano, eso: vino a mí palabra de Jehová. Hermano, estamos hablando de que es el mismo ángel de Jehová que está hablando al profeta Zacarías. Al profeta Zacarías. ¿Por qué marcamos esta breve frase, hermano? Porque esta fórmula lo que está indicando que es una revelación del mismo Dios. Y hoy en el sentido contemporáneo, hermano, hay muchos, que lo digo abiertamente, yo sé que este video lo ven miles de personas, hay muchos contumaces charlatanes que dicen: así me dijo Dios. No, Dios me dice a mí, conforme a su palabra. Y mientras yo no aquí exponga la palabra de Dios, es palabra que Dios no puede respaldar, porque no es palabra suya. Dios no respalda mi palabra, Dios respalda su palabra. Yo hay muchos charlatanes cabezones diciendo: Dios me dijo. Hermano, yo vi un programa en inglés que este predicador está vamos a decir, en el estudio, y él está hablando a los televidentes, y un momento, que yo me quiero decir algo. Oye, hermano, es una falta de reverencia, de respeto, que ese hombre dé gracias a Dios, porque, hermano, la tierra se lo traga, queda consumido, como si tuviera una línea telefónica directa con Dios. Dios me habla a mí, Dios le habla a usted a cada instante que usted esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Abro la Biblia: Señor, tengo este problema, busco solución en tu palabra y en comunión contigo, porque tu Santo Espíritu mora en mí y tengo comunión. No necesitamos, hermanos, revelación nueva. Pero Zacarías sí era un hombre de Dios, porque se estaba completando el canon bíblico, la escritura de Dios. Así que hoy día, aquel hombre que diga: Dios me dice, es un profeta, pero falso. Hay profetas hoy, yo digo falsos. Hay apóstoles falsos. Hermano, cuidado con las emisoras locales. Cuidado con las emisoras locales, hermano, que no he oído una que sea cristocéntrica y bíblica. No he escuchado una emisora local. Y por eso, hermano, yo felicito al pastor Azar Total y no estoy adulando, porque aquí se estudia la palabra de Dios. Y si usted recibe la palabra y la aplica, nada de ese viento de doctrina lo podrá arrastrar a usted, porque usted no es niño, usted no es un neófito, usted conoce la palabra de Dios.
Hermano, y esto está rampante de una manera desastrosa. Por eso que estas iglesias, hermanos, están que no cabe nadie. No cabe nadie. Porque quieren escuchar cosas nuevas. Hermano, Pablo dijo, comezón de oír. Les pica el oído. Y quieren escuchar cosas buenas. Y usted, hermano, usted va a ser un tremendo pastor. Usted va a tener un tremendo ministerio. ¿A quién no le gusta eso? ¿Le gusta? Eso es dulce para nuestros oídos. ¿Entiendes? Por eso esas iglesias se llenan. Pero no es mensaje. No pueden decir, vino a mí palabras de Jehová. Diciendo el profeta Zacarías. Versículo 10. Lo utilizamos de la versión Biblia de Jerusalén latinoamericana. Pueden anotarlo, yo lo marco con un punto naranja para que usted sepa la versión que estamos usando. Haz una colecta entre los deportados Heldai, Tobías y Jedaías. Vienes aquel día y entras en casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde han llegado de Babilonia. Reina Valera 60. Zacarías 6:10. Toma del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Hermano, lo primero que vamos a estar discutiendo aquí es esta frase, toma del cautiverio. Esto se refiere básicamente, hermano, eran personas que retornaban de Babilonia. Recordemos, hubo tres grandes movimientos. Eso yo lo entregué, creo que fue en la segunda clase. Tres grandes movimientos. Primer movimiento y el más grande, que fueron los 49.897 israelitas que retornaron de Babilonia hacia Jerusalén. Después, durante el movimiento de Esdras y Nehemías, dice 5.000 y un último movimiento de 4.000. Pero dentro de esos tres movimientos hubo pequeños movimientos de grupos de personas más pequeños, 15, 20, 3, 4 personas que venían retornando de Babilonia. Y estos hombres fueron parte de esa caravana pequeña que retornaban. Hablan solamente estos tres nombres, pero posiblemente venían más acompañados, pero se exalta el nombre de ellos porque son los que traen los donativos. En una de las clases, recuerdo, hace ya 6 o 7 meses atrás, cuando el pastor Asael estaba discutiendo exponiendo lo que era el estudio de Apocalipsis, nuestro hermano, ¿cómo es su nombre, hermano? Eladio, trajo algo sobre las riquezas, judíos ricos que viven allí todavía en Irak. Y para este tiempo, para esos que están actualmente, contemporáneamente, judíos multimillonarios viviendo allí en Babilonia, son el llamado que hace Apocalipsis a que regrese. Pero este llamado era para ese contexto contemporáneo, que no solamente regresaron esos cerca de 50.000, sino que se llama a los que queden, regresen, porque en el 518, esta profecía 520, 2 años después, venía la destrucción completa de Babilonia por el rey Darío. Por tanto, vemos aquí un cumplimiento inmediato y vemos lo que Apocalipsis habla de ese cumplimiento escatológico. Por eso decimos que son tres profecías en tres cumplimientos traspuestos uno sobre el otro. Básicamente se corresponde a ese. Ahora, algo muy importante, hermano, que ellos traían estas ofrendas para la edificación del templo que se estaba construyendo. Era una ofrenda que ellos traían para que este templo fuera, esta obra fuera, hermano, financieramente. Hoy la iglesia se sostiene, hermano, porque Dios provee a la iglesia. Si usted no diezma, si usted no ofrenda, hermano, voy a hablar claro, si usted no diezma, usted no ofrenda, usted se está perdiendo un grande privilegio de usted aportar a la obra de Dios. No es que Dios necesite su dinero, Dios no necesita su dinero, Él es el dueño del oro y de la plata. Él nos da la oportunidad, el privilegio y la bendición de aportar a su obra. Tremendo, hermano. Decimos nosotros, como yo digo, aportamos a la obra de Dios, que es el dueño de todo. No. Lo que estamos es, hermano, del 100 que nos da, le distribuimos solamente el 10%. Porque todo lo que nos provee viene de Él. Algo muy importante que vamos a estar estudiando aquí, las palabras en hebreo para poder tener una amplitud sobre esto, sobre lo que es los cautiverios, del cautiverio. Siempre vamos a usar este formato, hermano. Lo que es el código del aparato hebreo va a estar en azul marino. La palabra en español
en hebreo, y como la pronunciamos nosotros en español, va a estar siempre en amarillo. Lo que va a estar en azul, lo que llama Royal Blue, va a ser solamente lo que es la crítica textual sobre lo que es estas definiciones, y lo negro es lo que podemos nosotros entender, la amplitud que nos da. Ahora aquí dice, renglón 14, cautiverio, golá. Dice, forma abreviada del participio femenino activo de exilio. Cautiverio, exilio, concreto o y colectivo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, exilio solamente de una persona, eso es decir concreto, o de una familia o de un pueblo, o también puede ser colectivo, que este exilio, este cautiverio de Israel fue colectivo, porque fue básicamente todo el pueblo de Jerusalén. Cautiverio, cautividad, cautivo, llevar, ellos fueron llevados, marcha, en marcha, fueron caminando y transportados. Ahora, este renglón 1473 nos da otro, que es el 1540, nos va a dar un poquito más de amplitud, lo que es el participio femenino activo. Exilio, galá, ahorita era golá, ahora es galá. Raíz primaria, la raíz primaria, primitiva, el sentido original es desnudar. Desnudar. El pueblo de Israel, hermano, cuando fue capturado por Babilonia y llevado al cautiverio, básicamente fueron desnudados, avergonzados. Si usted tiene una persona aquí y lo desnuda, hermano, lo está llevando a una vergüenza, a una humillación tremenda. Por eso cuando estudiamos las palabras en el idioma original podemos entender. Específicamente el sentido deshonroso, por implicación desterrado. Esa es la implicación que nos da este desnudez que hubo del pueblo de Israel, que fueron desterrados, arrancados de su tierra, de su patria. Cautivos que usualmente se les desnuda, o sea, se les avergüenza. Tremendo, hermano. Figurativo, de entregar, escuche, trasladar y transponer. En el contexto, hermano, nosotros como iglesia, venimos hablando ahorita, nosotros no somos catacunces, no pertenecemos a la tierra, y nosotros seremos traspuestos en el rapto de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Seremos arrancados de aquí porque no somos de aquí, seremos llevados a la ciudad celestial, hermano. Soñamos con ese día, y eso se refiere a lo que es esta palabra, para que podamos entender y tener un sentido mucho más amplio. Siempre venimos diciendo de la primera clase, números, colores, nombres. Hermano, nuestro Dios es un Dios de propósito, y todo tiene un significado y un porqué. Recordemos que cuando estudiamos la clase de Zacarías, Berequías, Ido y Ageo, había una frase que sacamos allí que encierra todo lo que es el libro de Zacarías. Ahora, estos tres hombres, Eldai, que eventualmente se va a llamar Helen, Tobías y Jedaías. ¿Qué mensaje trae Dios con estos tres hombres? Porque pudieron ser otros tres cualquiera, pero Dios, miren lo que significa estos nombres. Eldai significa robusto, cuantioso, grande. Tobías, la bondad de Dios. Tobías significa la bondad de Dios. Y Jedaías, Dios conoce. Hermanos, que traían ellos donativos, oro y plata. Era un donativo robusto, grande, cuantioso. Eldai. Tobías, Dios mostrando la bondad con su pueblo. ¿Por qué? Jedaías, porque Dios conoce la situación, la necesidad de su pueblo. Vemos que aún en los nombres nos está dando detalles, la amplitud, hermano, la palabra de Dios. Cuando profundizamos, buscamos los significados de los nombres, de los colores, de los materiales, de todo, hermano. Es simbólico para dar una ilustración más amplia. El pueblo de Israel, hermano, nosotros tenemos que hacer este exégesis, buscando los diccionarios, el contexto cultural, buscando los aparatos críticos del hebreo y del griego. Pero ellos pueden entender claramente, porque cuando decía Eldai, ellos sabían que era algo robusto, cuantioso. Cuando decían Tobías, era la bondad de Dios manifestada, demostrada a su pueblo. Cuando decían Jedaías, Dios conoce nuestra situación. Hermano, el Santo Espíritu de Dios, Dios, conoce la situación de cada uno de nosotros. Conoce la situación de la iglesia, inclusive de cada iglesia local. Por eso el mensaje de las 7 iglesias.
Yo estoy claro, Domiciano, este emperador mundano que fue contra mi pueblo, por eso fue esta profecía de Apocalipsis a Juan el Evangelista Juan. Yo sé lo que está pasando en mi pueblo, yo estoy en control, soy el alfa y el omega, el que empezó esto y que lo llevará a cabo. Yo estoy en control de mi pueblo. Fue un mensaje de esperanza para mí, pero sé la situación de cada iglesia. Y hay 7 mensajes para la iglesia. O sea, Dios conoce la situación nuestra como pueblo de Dios, y eso se refiere básicamente a lo que estos exiliados y los nombres de estas personas que retornaban. Continuamos con otra frase. Dice, los cuales volvieron de Babilonia. Hermano, y algo muy importante, que muchos teólogos llegan a la conclusión de que estas personas venían, pero era transitorio, de que ellos venían a traer la ofrenda y retornaron nuevamente a Babilonia. El texto original no nos dice eso, porque dice volvieron, y esta palabra ya no quiere decir que hicieron residencia, hicieron tabernáculo, hicieron casa. O sea, ellos volvieron, trajeron las donaciones, las riquezas que ellos hicieron allá en Babilonia, y se quedaron en el pueblo de Israel, pueblo de Judá, en Jerusalén. ¿Para qué, hermano? Para ver el cumplimiento de estas promesas. Hermanos, 5 años después, ellos ven el cumplimiento del templo ya edificado totalmente y inaugurado y siendo llenado por la misma presencia de Dios. Dice, irás tú en aquel día. Cuando leemos esto en español, quizás podemos entender como que es un día eventual, y tú irás aquel día. Hermanos, en el hebreo dice, y tú irás hoy. Tremendo, hermano, porque este hombre Zacarías iba en esa primera vigilia, que era de 6 a 9 de la noche. Ahora, ¿a dónde? A Getsemaní. Recordemos que está al este de Jerusalén. Cuando venimos estudiando la primera clase, está orando a Jesús, que recibe estas visiones. Por tanto, no podemos decir, bueno, estas visiones duraron 2 horas, 1 hora, 3 horas, pero sí podemos entender por lo que dice la palabra, porque hemos estudiado que fue una misma noche las 8 visiones. Cuando el profeta termina de ver estas 8 visiones que se le están mostrando, entonces viene este mensaje. O sea que estos hombres llegaron esa misma noche de Babilonia con esta ofrenda de oro y de plata. Irás tú aquel día. Ahora, algo muy importante, hermano. ¿A qué día se refiere? Zacarías 1:7. Porque lo repite, Zacarías 1:7, para que veamos a qué día se refiere. Zacarías 1:7, en la visión de los caballos, la primera visión, dice, a los 24 días del mes 11º, que es el mes de Sebat, el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. O sea, ese mismo día que se refiere aquí, no aquel día como eventual, sino hoy, este día, tú irás y recibirás estos donativos. Dice, y entrarás en casa de Josaías, hijo de Sofonía. Posiblemente este Josías había vuelto primero que ellos y estaba viviendo allí, ya en su casa, en su residencia, hijo de Sofonía. No vamos a entrar en algunos detalles que llegan algunos teólogos sobre Sofonías, hermano, porque muchos llegan a la conclusión de que es hijo de Sofonía, cosa que no es consecuente con los tiempos que se escribieron las profecías. Recordemos, hermano, Sofonía, había muchos Sofonías en el pueblo judío. No podemos llegar a esa conclusión y no nos da, no es algo tan importante si era hijo o no era hijo de Sofonías el profeta. Versículo 11, usamos traducción viviente. Acepta sus obsequios y con la plata y el oro haz una corona. Y hermano, esto es una precisión tremenda de la traducción viviente, vamos a ver más adelante. Entonces coloca la corona en la cabeza de Jesuá, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Dice aquí una corona. Reina Valera, Zacarías 6:11. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Harás coronas. Aquí está en plural, coronas. Y muchos teólogos llegan a la conclusión de que como era plata y oro, eran una corona de plata y una corona de oro. Pero recordemos, aquí se está unificando los oficios en una sola persona. Nunca antes visto en el pueblo de Israel
según el mensaje levítico, el sacerdote no podía ser el rey. El rey no podía ser sacerdote. Pero aquí está representando que Josué, representativo, un tipo de Jesucristo, iba a ser coronado como juez, como sacerdote y como rey. Por eso ellos llegan a la función de las coronas. Algo muy importante, hermano, que estos hombres habían traído plata y oro, simbolismo. En la Biblia, plata y oro. Escuche, y siempre que Dios es el sujeto en ese versículo, oro significa divinidad, pureza, plata, salvación. ¿Por qué digo que oro simboliza o significa esto cuando Dios es el sujeto? Porque la gran ramera de Apocalipsis dice que tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones. Que siempre y cuando Dios, Jesucristo, el Santo Espíritu, es el sujeto de ese versículo, significa divinidad. Oro, divinidad, pureza, plata, salvación. Aún en los materiales nos está dando luz a lo que se refiere aquí. Y llegamos a una conclusión, hermano, que muchos, cuando hacemos el estudio, muchos teólogos responsables, hermano, ellos dicen que esto era algo simbólico, sí es simbólico, porque en el Levítico, el sacerdote llevaba una mitra como sumo sacerdote, pero no llevaba corona. No es consecuente con la Biblia, no llevaba corona como rey, pero vamos a buscar Levíticos 8:9. Hermano, la autoridad de nosotros, Jesucristo, Espíritu Santo y palabra. Levíticos 8:9 dice: después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Esta lámina, esta chapa de oro, esa diadema, que decía santidad a Jehová. Por tanto, el sumo sacerdote no llevaba corona como rey, pero sí había un simbolismo, una diadema, un tipo del Levítico 8:9 a lo que iba a pasar ahora aquí con este sumo sacerdote Josué. Una chapa, una diadema, y vamos a hacer ahora, hermano, lo que es la exégesis en el idioma original. El renglón 58:49, corona, atar, raíz primitiva de encerrar en círculo, algo que usted cierra en círculo, para atacar o para protección. Ahora, especialmente para coronar, literal y figurativamente, corona, coronar o encerrar. Básicamente, cuando usted hace la corona, básicamente en el hebreo es como encerrar la cabeza dentro de ese aro. Ahora, vamos a ver otra palabra donde nos va a dar más luz sobre esto de la diadema, para que veamos que corona y diadema es sinónimo en el hebreo. En el contexto que llega esta profecía, yo podía entender, y realmente, sí, el sumo sacerdote como oficio no podía ser rey. El rey no podía ser sumo sacerdote. Vemos aquí un rey que trató de ofrecer sacrificios, y ¿qué le dio? Lepra. Le dio una tiña tremenda a este rey, por tratar de hacer lo que Dios no lo ha llamado. Hermano, el pastor dijo aquí en una de las clases: Dios no me ha llamado a mí a cantar. Yo no me he llamado a mí a cantar, no tengo voz para cantar. Yo puedo cantar en el coro, puedo cantar aquí al Señor, pero hermano, está hablando de gente que, hermano, hace música que yo digo esas personas, pero ¿qué le digo a este hombre que este hombre tiene don de cantante y alabar a Dios? ¿Me entiendes? Hombres que se ponen de pastores, hombres que se ponen de maestros. Cuidado, si Dios no lo llamó a usted para un oficio, no lo tome con la fuerza. Dice Hechos 17 que el Espíritu Santo pone y da los dones como Él quiere, porque Él es Dios. Y algo muy importante, que sí, bíblicamente, Levítico 8 le dice que en la mitra había una diadema, una chapa de oro que decía santidad a Jehová. Vamos a ver otro renglón que dice corona, atará, corona, diadema. Esto es el hebreo, hermano, diadema, o sea que es sinónimo lo que está hablando aquí el profeta Zacarías. Ahora, esta diadema, en el hebreo, esta palabra corona está en singular.
Quizás Posidoro Reina Valera, cuando hacen la transliteración, la traducción, dice, bueno, oro, plata, hicieron coronas. 2 coronas, aunque puede ser también 2 coronas que fueran entrelazadas haciendo una. Vamos a buscar el Nuevo Testamento que nos dé más luz sobre esto. Apocalipsis 19:12. Anote Apocalipsis 19:12. Leo, refiriéndose a Jesucristo. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Hermano, Jesucristo en su segunda venida dice que tendrá sobre su cabeza muchas diademas. 1 Corintios 15:58 dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay unas recompensas. Y cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros compareceremos al tribunal de Cristo. No para ser juzgado para condenación, sino para repartición de recompensas. Dice que hay 6 coronas, unos dicen 5, otros dicen 6 coronas, las coronas, que nosotros en el trabajo que hagamos al Señor, Él nos dará esas coronas. Pero dice la palabra que pondremos las coronas a sus pies. Esas son las coronas, hermano. Por eso yo digo, hay una teología cristiana, una doctrina cristiana errónea, que está rayando de herejía, que dice que seremos igual a Cristo. Nosotros seremos semejantes a Cristo. Hoy día ya disfrutamos de la naturaleza divina de Cristo porque ha sido implantada por Él en nosotros. Pero hermano, el Señor seguirá siendo Señor. Nosotros seguiremos siendo dulos, enemigos, esclavos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Yo sueño con ese día. Sueño con ese día porque no solamente que estaremos que no habrá lágrimas, dolor, sino, hermano, que yo veré a mi Señor cara a cara. No solamente que lo he sentido en mi vida, sino que lo veré cara a cara, hermano. Y yo leo la primera carta de Juan, dice que nosotros hemos tocado, palpado, escuchado, comido con Él, hermano. Son cosas tremendas que nosotros disfrutaremos cuando veamos a Cristo, al Dios hombre delante de nosotros, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando recibamos, usted reciba 5, 3, 4, una corona, que Él nos entregará, como dice la Biblia, nosotros diremos, no, Señor, tú eres el Rey, y la pondremos a sus pies. Y esas diademas son las que Él trae en Apocalipsis 19:2. Porque Él seguirá siendo el Rey, seguirá siendo Dios, el único merecedor de adoración y alabanza y reverencia será el Señor, y es el Señor Jesucristo. Jesucristo, eso se refiere a lo que se refiere a esta diadema. Ahora, algo muy importante, dice, la pondrás, vamos a ver esta otra frase, la pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Y hay muchos teólogos que dicen que ahí estaban los dos, Zorobabel y Josué. Leímos en un capítulo anterior que Josué representaba lo que era lo religioso, la comunión con Dios como sumo sacerdote, y Zorobabel era el líder político civil. Y como oficio, Zorobabel representaba a lo que va a ser Jesucristo en el milenio. Va a ser rey, pero también será el sumo sacerdote del milenio. Pero en esta visión, en ningún momento se menciona a Zorobabel, por algo que vamos a ver ahora, que estudiamos ya en la tercera clase. Porque dice aquí que las pondrás sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué, y especifica, hijo de Josadá, o sea, del que venimos hablando en las misiones. Nosotros, Josué es este mismo Josué. Ahora, algo muy importante, hermanos, los nombres. Joshua, forma hebrea de Josué, y Yeshua, forma hebrea de Jesús, son realmente el mismo nombre. El mismo nombre. O sea que aún este Josué, en el nombre estaba tipificando a Jesucristo. Un tipo de Jesucristo. Discutimos una cosa que un tipo, una figura literaria de la Biblia, que una imagen, una impresión de lo que viene que va a ser verdadero. Sobre todo en la Biblia, hermano, el único libro en el mundo, no hay literatura secular que tenga dos figuras literarias. Una es el tipo y otra es el antitipo. Esto es exclusivo de Dios. La Divina Comedia, uno de los libros más vendidos, que el Quijote de la Mancha, tienen 35 figuras literarias. La Biblia, 37, que es el tipo y el antitipo, hermano, porque es palabra de Dios.
libro que no puede ser igualado por el hombre porque es palabra de Dios. Y Josué era un tipo de Jesucristo, una imagen, un representante de lo que venía, que vino después de esto, 484, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Del sumo sacerdote Josué. Ahora, hermano, una clase y quiero abordar un poco esto. ¿Por qué se corona a Josué? Vamos a decir que eran dos coronas. Una corona representando lo que es real, como rey, y otra corona que era la chapa, la diadema, como sumo sacerdote, santidad de Jehová. Pero ¿por qué no se toma a Zorobabel? Porque era representante civil. Era el tipo, vimos una de las clases de lo que era el tipo de Jesucristo en el milenio en cuanto al dominio civil político. ¿Por qué no se tomó? Pregunto yo. ¿Por qué no se toma Zorobabel? Y se toma Josué y se coronó con las dos coronas o con una corona entrelazada en la otra, él tipificando los dos oficios. ¿Por qué en este momento Jehová Dios no corona a Josué como sumo sacerdote y a Zorobabel como el tipo de Jesucristo? Lo discutimos en una de las clases. ¿Por qué no podía, hermano? Porque había una maldición sobre la generación de, ¿recuerda? Joacim, Joaquín. Había una maldición en la que se lo discutimos y Zorobabel viene de esa descendencia. Mateos 1. Vamos a buscar primeramente, hermano, Jeremías 24. Vamos a terminar la clase con esto que voy a decir ahora. Jeremías 22, 24 al 30. Jeremías Jeremías 22, 24 al 30. Jeremías 22, 24 al 30. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, o sea, Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en manos de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena a que no nacisteis, y allí moriréis. Y la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelaban volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Hermano, Zorobabel era descendiente de Jeconías, Conías. Y esto es palabra de Jehová Dios. Oye, Conías, tú, aunque sea anillo de oro en mi mano, habla Dios, de allí te arrancaré. Es palabra de Jehová y palabra que se va a cumplir. Si simbólicamente se coronaba a Zorobabel, el pueblo conocía esta profecía. Y puede haber confusión como que se estaba restaurando el reino davídico, porque Zorobabel también es descendiente de David. Vamos a buscar Mateo, hermano, para que tengamos más luz. Mateo 1:11. Mateo 1:11, lo que es la genealogía. Siempre digo, hermano, muy importante estudiar la genealogía. Mateo 1:11. Y 12. Dice, Josías engendró a Jeconías. Este que estamos hablando ahí en Jeremías 22, 24 y 30. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en la tierra de la deportación a Babilonia. En el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación, escuche, a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Fíjate la descendencia directa de la maldición. Por tanto, si simbólicamente se coronaba allí a Zorobabel, ellos iban a pensar, mira, se restauró el reino davídico. Ellos están esperando. Y puede haber confusión hasta el día de hoy. No se experimenta. Primero tiene que pasar el rato.
La tribulación, la gran tribulación, y la segunda venida para el restablecimiento del reino milenial. Por tanto, por eso simbólicamente no se coronó allí a Zorobabel. El 7, más atrás, el 7. Salomón engendró a Roboam. O sea que este Jeconías viene de la línea de Salomón. Pero Jesucristo, en cuanto a María, venía por la línea de Natán, de David. Este Jeconías a través de Salomón, pero María a través de Natán. José venía de la generación de David. Sí, David. Pero hay un detalle, hermana. José no era el padre de Jesucristo. Y en cuanto a María, porque hermano, algo muy importante que vamos a discutir más adelante en el capítulo 14, Jesucristo en cuanto a carne, había genética de María en cuanto a carne, pero también en cuanto al espíritu, porque era humano. Pero no de José. La maldición no recaía porque ella venía a través de otra línea. Esta genealogía de Mateo es de José. Lucas habla de genealogía de María. Vamos a Lucas 3, 31 y 32. Lucas 3, 31 y 32. Para que veamos la línea de María. Y estamos terminando, hermano. 31. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed. O sea que este Natán, hijo de David. De esa es la línea de María. Por tanto, esta maldición a Jesucristo, dijimos hermanos, y sobre todas las cosas, Dios en carne no vino por voluntad humana, vino por voluntad y propósito de Dios. Por eso esta coronación simbólica no podía tomarse al rey simbólico, lo que era, representaba lo que era el estado civil, a los políticos, Zorobabel. Así que continuaremos, hermanos, con los otros versículos en la próxima clase, donde estaremos abundando un poco más esto, y donde vamos a estar hablando, ¿no?, sobre un detalle que es tergiversado, porque son personas que no tienen una interpretación correcta sobre el Melquisedec, el orden de Melquisedec. Porque dice allí que no tuvo madre, no tuvo fin de día, y fue un hombre real como usted y como yo. Fue un hombre que Abraham le entregó los diezmos, y veremos por qué habla de esta forma alegórica. Porque muchos piensan que era un tipo era el mismo Jesucristo. Hermano, un pastor una vez tuvo un encontronazo tremendo con un pastor. Diciendo, no, porque esa era una cristofanía. Que usted dice, pastor. Me di cuenta que este hombre no tenía lo que es la interpretación de hermenéutica básica para poder hacer una exégesis bíblica. Imposible, porque dice que fue creado a imagen del Hijo de Dios. Si fue creado una criatura. Así que vamos a estar discutiendo eso eventualmente, porque dice según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec, rey de Salem, era rey y sumo sacerdote. Vamos a estar discutiendo eso el próximo domingo. Así que nos ponemos de pie para orar al Señor para que continúe el control de todo lo que se haga aquí esta tarde. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque tú has permitido que estemos aquí en tu casa de oración, Padre Santo, donde venimos a aprender de ti, Padre Santo, de tu palabra, mi Señor, por la alianza de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a siempre ser diligente en el estudio de tu palabra, Padre, estar sometido a ella, Padre Santo, y no solamente que la atesoremos en nuestros corazones, sino, Padre, que la pongamos por práctica, por obra, Padre Santo, en nuestras vidas. Danos la fuerza, danos el poder, Padre Santo, para vivir en santidad, Padre Santo, delante de ti, pero también delante de los hombres, Padre Santo. Yo te doy gracias por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que está reunido en este lugar, Padre Santo. Gracias por el resto de las clases, Padre Santo, que en esta hora están como nosotros, como este grupo, Padre, aprendiendo cada día más de ti, Padre, para poder vivir conforme a tu santa voluntad y propósito, Padre Santo. Yo te pido en esta hora, Padre Santo, tú traes un mensaje a través de tu mensajero, tu vocero, tu atalaya, el pastor Asael González, Padre Santo. Que sea palabra tuya, Padre Santo, que nos edifique, Padre Santo, nos ayuda a madurar espiritualmente, Padre Santo, pero también, Padre Santo, que conmueva nuestra alma, Padre Santo, y ayúdanos a hacer los cambios necesarios, Padre. Amórdanos, Padre, conforme a tu palabra, Padre Santo. Danos la humildad necesaria, Padre Santo, para tomar y aplicar nuestras vidas, cada uno como corresponde, Padre Santo y Padre bueno. Toma el control, Padre, del resto del culto, Padre Santo. Te estaremos cantando, Padre Santo, alabanza, frutos del alma que confiesan
tu santo y bendito nombre, Padre Santo y Padre de la gloria. Y te pedimos, Padre Santo, que para ti, que nos ayude, Padre, que siempre la honra y la gloria sea para ti, Padre Santo. Y a nosotros, tus hijos, tus ricas bendiciones, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo. Y pedimos todas estas cosas, creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.